Hola chicos, el día de hoy vamos a recordar el tema trabajado, los ángulos. ¿Qué son los ángulos? El ángulo es aquella figura formada por dos rayos que tienen el mismo punto de origen, ¿ya? Es el espacio, observa la imagen, es el espacio entre estos dos rayos que van a partir de un mismo punto, ¿sí? Los elementos son lados OA, observa la imagen, observa el ángulo, y lado OB. Ambos van a partir de un mismo punto de origen, en este caso O, ¿ok? Se escribe A o B es igual B o A, ¿ok? Entonces, esto es lo que es un ángulo. Vamos a clasificar los ángulos. Tenemos al ángulo agudo. El ángulo agudo va a medir menos de 90 grados. El ángulo recto es un ángulo que va a medir 90 grados. Ángulo obtuso, este ángulo va a medir más de 90 grados y menos de 180 grados. Ángulo llano, este ángulo va a medir 180 grados. ¿Con qué vamos a medir los ángulos? Con esta regla llamada el transportador. Con esta regla vamos a medir los ángulos. Observa en la imagen, puedes ver los grados desde el 0 hasta el 180, ¿sí? En este ejemplo que puedes observar, este ángulo mide 39 grados, ¿sí? No llega exactamente al 40, está una línea menos, es decir, 39. Entonces, este ángulo, como ejemplo que puedes observar, mide 39 grados, desde el 0 al 39. Seguimos, otro ejemplo. Observa, por favor. En este ejemplo, puedes ver que este ángulo va a medir 20 grados. Como mide 20 grados, es un ángulo agudo, ¿sí? Porque mide menos de 90 grados. Otro ejemplo. En este caso es un ángulo recto porque mide exactamente 90 grados. Vemos el siguiente ejemplo. En este caso mide más de 90 grados. Observa el transportador, donde va a indicar las líneas, la línea azul. Fíjate en las líneas azules, ¿sí? Vamos a empezar a contar 130, 131, fíjate en las líneas pequeñas, 132, 133, 134, 135. Entonces, este ángulo mide 135 grados. Como mide 135 grados, ¿cómo se llama este ángulo? Ángulo obtuso. Seguimos, otro ejemplo. Observa el transportador. En este caso, este ángulo mide 180 grados. Como mide 180 grados, se llama ángulo llano. Ahora sí, vamos a trabajar nuestro libro. Página 318. Observa las imágenes de la izquierda y vamos a completar los enunciados, ¿sí? Letra A. Es un ángulo que mide 180 grados. ¿Cómo se llama ese ángulo? Muy bien, ángulo llano. Letra B. Observa la imagen. Es un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. ¿Cómo se llama ese ángulo? Ángulo obtuso. Letra C. Un ángulo que mide menos de 90 grados. ¿Cómo se llama ese ángulo? Ángulo agudo, muy bien. Letra D, es un ángulo que mide 90 grados. ¿Cómo se llama ese ángulo? Ángulo recto. Muy bien, chicos. ¿Ves? Estamos recordando la clasificación de los ángulos según sus medidas, ¿ok? Seguimos. Página 318. Con tu transportador vas a dibujar cada ángulo según la medida que te están indicando acá en el libro, ¿sí? Y luego vas a escribir qué clase es. Vas a dibujar un ángulo que mida 60 grados. Ese ángulo va a ser un ángulo
agudo, porque mide menos de 90 grados. ¿Cómo lo vas a dibujar? Coges bien tu reglita y en los cuadritos que tienes en tu libro vas a empezar a dibujar. Fíjate en mi ejemplo, ¿sí? Recuerda que tiene que llegar este rayo, ¿no?, al 60 grados. Empiezas de 0 hasta 60 grados, ¿sí? Y así podrás dibujar un ángulo agudo. El segundo ejemplo, el segundo ejercicio, 120 grados. Como mide 120 grados, es un ángulo obtuso, ¿no? Porque mide más de 90 grados y menos de 180 grados. ¿Cómo lo vas a dibujar? Observa mi ejemplo, ¿sí? Nuevamente empezamos de 0, sigues viendo las medidas en grados en tu transportador hasta el 120. Y ahí vas a dibujar tu ángulo obtuso. Continuamos. Página 319. ¿Ya? Ahí en esta página te están mencionando los ángulos y tú los vas a dibujar en tu transportador, que ya lo tienes dibujado en tu libro, ¿sí? Primer ángulo es ángulo de 20 grados, es decir, un ángulo agudo. Muy bien. Vas a dibujar las flechitas, vas a indicar ángulo de 120 grados. Empiezas desde el 0 hasta el 20, ¿sí? Ahí te lo estoy remarcando con azul para que puedas hacerlo en tu libro. Ángulo de 110 grados. Como mide 110 grados, es un ángulo obtuso, ¿verdad? Porque es más de 90 grados. Nuevamente, en el transportador, el dibujo que tienes en tu libro, empiezas de 0, ¿sí? El primer rayo, y el otro rayo va a ir avanzando, avanzando, avanzando hasta el 110. Y así vas a formar un ángulo obtuso, porque es mayor o es más de 90 grados, ¿sí? Continuamos, y ahí te lo estoy marcando con celeste para que lo puedas ver mejor. Seguimos, página 319. En el libro ya te muestran el transportador indicándote las medidas, los ángulos, ¿sí? Lo que tú vas a hacer es observar e indicar la medida de cada ángulo y vas a completarlo, ¿sí? En el primer ejemplo, en el ejemplo A, dice mide 135. Mire, está 130. Fíjate en las líneas pequeñas. Sigo midiendo. 131, 132, 133, 134, 135. Como mide 135 grados, es un ángulo obtuso, ¿no? Porque es mayor de 90 grados y menor de 180 grados. B, 180 grados, ¿no? Mide 180 grados. Es un ángulo llano. Muy bien. Letra C. Qué fácil. ¿Cuánto mide ese ángulo? 90 grados. Exactamente 90 grados. Como mide 90 grados, es un ángulo recto. Letra D. Observa tu transportador y fíjate cuánto mide este ángulo, ¿no? Vas a contar desde el 0 hasta dónde llega, hasta el 50. Entonces mide 50 grados. Como mide 50 grados, ¿cómo se llama este ángulo? Agudo, ¿no? Muy bien, chicos. Con esto hemos terminado el trabajo de lo que es el ángulo y la clasificación de los ángulos, ¿sí? Nos vemos. Bye, bye.